Este hombre es el comandante de un equipo de Navy SEALs. Se llama James Reese. Ese día recibe una orden que, en teoría, es una más en una carrera llena de misiones imposibles. Liderar a 13 SEALs en Siria para capturar a un químico, el Dr. Kahani, y así evitar una filtración de armas químicas. James ha visto de todo. Ha enterrado amigos. Ha vuelto de zonas donde nadie regresa. Para él, esto suena casi rutinario. Pero lo que parece una operación más será el inicio de su peor pesadilla. Tras planear cada detalle, esa noche James y su equipo se infiltran. Todo va según el plan, hasta que de pronto todo se rompe. Apenas se acercan al objetivo, son emboscados. El enemigo conoce sus rutas, sus tiempos, sus movimientos. Hay explosiones colocadas en el camino, francotiradores esperando el momento exacto. Los rodean, los superan en número y en fuego. Uno tras otro, los hombres de James caen. Gritos por radio, sangre en el casco, órdenes mezcladas con estática. Al fin llega apoyo y consiguen sacarlo junto a unos pocos sobrevivientes. Suben al helicóptero, llenos de barro, sangre y silencio. Solo cuando despegan, James se da cuenta del tamaño de la tragedia. Casi todo su equipo ha muerto. De vuelta en base recuperan los cuerpos. James es llevado a interrogatorio. Su comandante le pide que explique qué pasó. James cuenta la misión tal como la recuerda, hasta que reproducen el audio oficial de la operación. La voz que se escucha dando las órdenes no es la suya. Alguien ha manipulado la evidencia. Alguien los envió a una trampa. Sus superiores sospechan que James tiene lesiones en la cabeza, que está confundiendo recuerdos. Lo obligan a pasar por pruebas médicas, escáneres, evaluaciones neurológicas. Todo sale normal. El doctor solo le recomienda ir a casa, descansar, no tomar alcohol y volver si los recuerdos cambian. Pero ¿qué haces cuando tu memoria dice una cosa y los registros oficiales dicen otra? Esa noche, James se reúne con Boozer, el único compañero que quedó con vida. Beben por sus hermanos caídos, se miran en silencio, brindan por los que no volverán. Mientras están allí, se les acerca una reportera, Katie. Sin rodeos, intenta sacar la información sobre la misión. Quiere detalles, nombres, versiones. James no abre la boca. Le sirve el resto de su trago a ella, se levanta y se va. No confía en nadie. Poco después regresa a Estados Unidos. En el aeropuerto lo espera su amigo, Ben Edwards, ex-SEAL, ahora en la CIA. En el coche, de camino a casa, James le habla de las inconsistencias de la misión, de la voz del audio, de la emboscada perfecta. Ben lo escucha, lo consuela, y le recuerda que viene del frente y que todo se mezcla. James cree que al menos podrá descansar con su esposa y su hija, pero en vez de traerles la paz, les trae la tormenta. A la mañana siguiente, suena el teléfono. Una llamada que le destroza la vida. James conduce a toda velocidad hasta casa de Boozer. Agentes federales lo están esperando. Le dicen que Boozer se suicidó. James se niega a aceptarlo. «Es imposible, estuvo conmigo ayer», repite una y otra vez. El agente responde frío. «Según el forense, murió la noche anterior. No pudo estar con usted». De golpe el tiempo deja de tener sentido. James recuerda claramente haber bebido con Boozer, pero el informe dice que Boozer ya estaba muerto. Más tarde, se reúne de nuevo con Ben y lo invita a salir en bote, mar adentro. Quiere aclarar la mente. Allí le cuenta sus dudas, sus vacíos de memoria, y saca algo del bolsillo. Un arma de Boozer. Una pistola 9 milímetros. Pero James sabe algo que casi nadie sabe. Boozer amaba las Colt 1911 de calibre 45. Siempre decía que si algún día se quitaba la vida, lo haría con una de esas, no con una 9. Ese pequeño detalle no encaja. Y cuando algo no encaja en la vida de un SEAL, es señal de que hay una mentira más grande detrás. James traga sus sospechas, las entierra por dentro y asiste al funeral de su compañero. Al salir, conduciendo de vuelta a casa, nota algo inquietante.
Un coche lo sigue. Al llegar, le pide a su esposa que entre con su hija, cierra la puerta y rodea la casa para encarar la amenaza. Cuando abre la puerta del conductor, se encuentra con alguien que no esperaba. La misma reportera del bar. Kerry pensó que al dejarla acercarse, él aceptaría la entrevista. En lugar de eso, James la lleva al garaje. Le pregunta si recuerda al hombre que estaba sentado junto a él en el bar aquella noche. Su respuesta lo atraviesa. Ella asegura que él estuvo solo. Kerry le entrega el informe de autopsia de Boozer. Confirma que ya estaba muerto cuando James cree que haber bebido con él. El recuerdo sólido se derrumba. Esa noche en el bar, la silla al lado de James estaba vacía. ¿Qué es más aterrador? ¿Que alguien manipule pruebas o darte cuenta de que tu propia mente está fallando? James guarda el arma de Boozer en la caja fuerte. Sube y le dice a su esposa que necesita ir al hospital, que algo en su cabeza no está bien. No sabe que esa será la última conversación que tendrá con ella. En el hospital, lo meten en la máquina de resonancia magnética. Mientras el magneto gira, las imágenes en su mente también giran. La emboscada, los gritos, sus hombres cayendo uno tras otro. El tiempo se distorsiona hasta que la prueba termina. Cuando sale del escáner, un hombre enmascarado lo espera con un arma. James levanta lentamente las manos. Se sienta. Otro atacante aparece por detrás y le pone una pistola en la cabeza. James parece tranquilo, hasta que deja de parecerlo. En un movimiento explosivo, arrebate el arma al primero, patea la ingle del segundo y dispara. Uno cae. El otro sigue peleando. Le quita el arma de James de una patada, lo embiste. James le hunde el dedo en el ojo, lo golpea en la entrepierna, lo derriba. El tipo contraataca con un cuchillo y le corta el pecho. James se envuelve el brazo con la bata del hospital para bloquear las puñaladas. En plena batalla cuerpo a cuerpo, el primer atacante, que solo estaba herido, se levanta para ayudar con el cuchillo. Entre dos intentan clavarle el filo en la torca. James resiste, gira el brazo del agresor y hace que se apuñale a sí mismo. Luego lo estrella contra el suelo y le muerde la muñeca hasta que suelte el horma. James toma la pistola y descarga 5 tiros. Uno muere. El otro, sangrando, intenta huir por el pasillo. James dispara otra vez. Lo persigue, pero el tipo consigue escapar en la oscuridad. Entonces, por puro hábito, James revisa la pistola. Es el mismo arma que guardó anoche en su caja fuerte. En ese instante entiende que lo que está pasando ya no es casualidad. Alguien lo está usando. Alguien entra en su casa. Alguien conoce sus rutinas. Alguien quiere que parezca loco. Llama desesperado mientras conduce a toda velocidad hacia su hogar. Entra con cuidado. Silencio. Un silencio antinatural. En la cocina encuentra a su esposa y a su hija. Las dos, asesinadas a tiros. No hay palabras para ese tipo de dolor. Solo queda un grito que sale del fondo del pecho, un grito que no cabe en una casa ni en una ciudad. En 2 días, James ha enterrado a casi todo su equipo y ahora también a su familia. 15 funerales, incluidos el de su esposa y su hija. En el entierro, frente a las tumbas, se rompe por dentro. Y allí, en esa tierra recién removida, hace un juramento silencioso. Quien haya hecho esto, pagará con sangre. El duelo lo deja vacío. Pasa horas frente a las lápidas, incapaz de caminar de regreso a una casa que ya no es hogar. De noche recorre las habitaciones en automático. Se sienta en la cocina, mira los dibujos de crayola de su hija en la pared. Hace nada eran una familia normal. Ahora, solo ruinas. Al amanecer, llegan agentes de NCIS a la puerta. Entre ellos, el mismo investigador que llevó el caso de Boozer. Quieren revisar su caja fuerte. James los deja entrar. Abre el compartimento. El agente pregunta quién conoce la combinación. James responde que solo él, que solo su huella puede abrir ese lugar, que nadie pudo tocar esas armas a menos que tengan tecnología de alto nivel para clonar su biometría. El interrogatorio se vuelve tenso. James explota, señala al agente, lo acusa de perder el tiempo,
de hostigar a la víctima en vez de buscar a los asesinos. Vuelve a insistir. La muerte de Boozer no fue suicidio. El agente no discute. Se marcha con calma. Más tarde, Katie y ese mismo agente vuelven al hospital a revisar la escena del ataque. Él fue el primero en llegar esa noche, y según su informe, no había rastros de atacantes, ni cuerpos, ni sangre, ni huellas. Tampoco cámaras de seguridad. Nada que respalde la versión de James. El agente plantea dos opciones. Tal vez James realmente peleó con alguien y alguien limpió la escena en minutos. O tal vez no pasó nada, y todo está en su cabeza. Pero sea cual sea la verdad, hay algo claro. James fue al hospital por una razón, y la mirada de la gente dice que en el fondo, le cree. Solo les falta una cosa: evidencia. Esa noche, James está en su casa, perdido en sus pensamientos cuando escucha un ruido en la puerta. Levanta la pistola y se acerca en silencio. Abre un poco. Es Katie. Al principio, él le dice que no tiene nada que decir, pero ella le suelta un dato que lo hace detenerse. Ese mismo agente de NCIS fue el primero en llegar tanto al hospital como a la escena de la muerte de Boozer. Se sientan. Katie le explica lo que sabe. Le entrega el informe policial del caso. James, conectado por fin, empieza a atar cabos. Cuando Katie se va, él se queda solo frente al ordenador. Empieza a buscar a la gente en Internet. Repasa fotos, los detalles de su carrera. En una imagen se detiene. Cubre partes del rostro con los dedos y solo deja los ojos. Y entonces lo ve. Son los mismos ojos del atacante enmascarado. Dos escenas distintas: Boozer suicidado y el intento de asesinato en el hospital. La misma persona llega primero a ambas. El mismo par de ojos detrás de una máscara. Ya no es un delirio, es un patrón. James decide seguir a la agente. Lo fotografía en secreto. Estudia sus rutinas. Luego le pasa toda la información a Ben, pidiéndole que, como agente de la CIA, investigue sus cuentas y movimientos. Mientras el agente está de servicio, James se infiltra en su apartamento. Revisa cada esquina, se asegura de estar solo, conecta un disco duro al ordenador y copia toda la información. Lo deja todo exactamente como estaba y se va sin ser detectado. Por la noche, espera la respuesta de Ben. Cuando Ben llega, su cara lo dice todo. 2 días antes del asesinato de su familia, el agente descargó el expediente personal de James. No es solo coincidencia, es implicación. Ben deja sobre la mesa un paquete con una pistola, un modelo muy al estilo John Wick. Es su forma de decirle: no puedo detenerte, así que te ayudo. Esa noche, James se convierte en una sombra. Sube por la fachada del edificio de la gente. Entra en su apartamento sin ruido. Se acerca a la cama. Le quita el arma de debajo de la almohada. Le encaja un silenciador en la boca y lo despierta. Lo obliga a enseñar las manos. No hay heridas. No es el atacante del hospital. Pero sabe cosas. Lo interroga. Bajo presión, el agente suelta un nombre: Saul Agnon. Dice que solo recibió dinero, que obedecía órdenes. No es el jefe, es un peón bien pagado. James entiende que no va a sacar más. Lo mata. Deja la escena maquillada como suicidio y se esfuma. El siguiente nombre en la lista es Saúl. Revisando sus datos, James descubre otra pista. Capstone Industries, una megacorporación farmacéutica, aparece una y otra vez. Él ya no es un SEAL en misión oficial. Es un hombre en cruzada personal. Prepara armas, pasaportes, dinero, fusiles, un rifle de francotirador. Convierte su vehículo en un arsenal andante. Pero antes de ir al corazón corporativo, tiene que bajar otro escalón de la cadena. Marcus, un intermediario, ligado al tráfico humano en México. El hombre al que Saúl señaló como contratista del asesino de su familia.
Primero, un disparo preciso desde lejos. Marcus, un millonario con rutina de influencer, mansión, selfies, acciones, auto de lujo, sale a su ruta diaria. Lo que no sabe es que James lo observa a través de la mira. Una bala. El coche se estrella por un bragante. En México, el tío de James, que trabaja en seguridad, le consigue el contacto de una empresa táctica local. Juntos localizan el campamento de asesinos. Descubren que días antes, 2 miembros salieron a una misión y solo uno regresó, con el brazo herido. Probablemente ese es el hombre que busca James. El equipo propone una emboscada limpia, disparo a distancia, ataque rápido, 0 riesgos. Pero James niega con la cabeza. Un tiro no basta. Quiero verlo de cerca. Necesito matarlo con mis propias manos. Sus amigos intentan frenarlo. Saben que está actuando desde el dolor, no desde la táctica. Pero también saben que perderlo todo te cambia las prioridades. Deciden apoyarlo en su plan. No solo van por el asesino, van a borrar todo el campamento. Justo entonces, el cuerpo le pasa factura. James se desploma. Un médico de confianza lo revisa. Tiene un tumor en el cerebro. Si es benigno, podría curarse con tratamiento en 6 meses. ¿Y si no me trato?, pregunta James. Entonces tendrás que aguantar el dolor hasta que no puedas más. James elige seguir adelante. Pide medicación para controlar los síntomas. Sus amigos le suplican que vuelva, que se trate, que ellos se encargan de la venganza. Él responde con algo tan simple como devastador. Ya no tengo nada. Me lo quitó todo. Al final, solo su tía se queda con él. También eres familia para nosotros. Si sigues vivo después de mañana, no vuelvas. Y lo deja solo con su rabia. Llega la noche del asalto. Llueve a cántaros. Un guarda sale del perímetro, relajado, confiado. De repente, un brazo lo rodea por detrás. Lo estrangula hasta que los brazos le duelen. Repite la escena con otro, y otro, y otro. El campamento se va quedando sin vigías. Ben y el resto del equipo se acercan por otro flanco, silenciosos. Activan la radio de uno de los guardas muertos para atraer a los demás. Un tirador aliado abre fuego desde lo alto. Mientras los sicarios apuntan hacia él, James entra por detrás. Desatan un infierno coordinado. Los asesinos están bien entrenados, pero no son un equipo SEAL. Caen uno a uno. En una de las habitaciones encuentran a decenas de niños secuestrados, futuros soldados que iban a ser moldeados en la violencia. 2 hombres los apuntan como rehenes. James y Ben se miran. Disparan al mismo tiempo. Los niños sobreviven. En lo profundo del complejo, James ve a un hombre con el brazo vendado. Lo persigue. Bajo un tiroteo feroz, se va abriendo paso hasta llegar a él. Terminada la balacera, se ven separados por una pared. James ve una mano ensangrentada asomando por el marco de una puerta. Rodea por una ventana, lo sorprende, le dispara, lo deja inconsciente. Lo arrastra hasta el centro de la fábrica, lo cuelga, saca un hacha y se la clava en el abdomen. El asesino muere despacio, con un dolor que no se puede poner en palabras. Pero aún después de matar al hombre que ejecutó a su familia, James no siente alivio. La lista sigue incompleta. El hueco que dejaron su esposa y su hija no se llena con sangre ajena. Antes de irse de México, deja el rifle de francotirador de su padre con su tío. Es su forma de agradecer y al mismo tiempo de cortar otra conexión afectiva. Luego se va con Liz, una piloto que lo lleva a San Francisco. Su próximo objetivo es Stephen Horn, el hombre detrás de Capstone Industries. En San Francisco, Capstone es una fortaleza. Seguridad privada de élite, protocolos de acceso, cámaras por todas partes. James sabe que entrar ahí como un loco suelto sería suicida, así que decide atacarlo donde menos lo esperan, en su rutina diaria, en plena calle. Mientras tanto, el FBI también entra en escena. Los agentes Tony y Wilson investigan. Descubren que uno de los asesinos que James mató en la carretera trabajaba para Steve. Entienden que un choque entre James y Steve es inevitable. Piden acceso al edificio, pero Steve se niega. Se cree intocable. Katie también está dentro de Capstone.
siguiendo el rastro del dinero. Descubre algo crucial. Capstone compró una farmacéutica, Nuvellum, que estaba desarrollando una droga para tratar el trastorno de estrés postraumático en veteranos. Steve empujó la droga a pruebas humanas sin estar lista, usando como conejillos de indias al equipo de James. El proyecto se llamaba RD-4895. La droga, incompleta, les provocó abscesos cerebrales, alteraciones cognitivas, lagunas de memoria. Y cuando los efectos secundarios se volvieron peligrosos, los enviaron a una misión diseñada para matarlos a todos. La emboscada en Siria no fue un error de inteligencia, fue una limpieza. Y salió mal, porque James sobrevivió. Desde entonces todo se volvió más brutal. Manipularon su tratamiento médico, aumentaron su paranoia, y luego mandaron a matar a su familia para silenciarlo de una vez. Aquí la historia deja de ser solo venganza personal, y se convierte en algo más dorco, un sistema dispuesto a triturar a sus propios soldados para proteger un negocio millonario. Cuando Katie confronta a Mike, uno de los ejecutivos de la farmacéutica, con esta información, él se quiebra. Carga con la culpa. Sabe que el proyecto está manchado de sangre. Decide ayudarla. Copia todos los datos en un USB y le pide que se vean esa noche. Mientras tanto, Steve nota que algo raro pasa con Mike. Manda hombres a corregir el problema. James vigila el edificio. Nota que algo no cuadra. La escolta de Steve se separa en dos grupos, algo que nunca hacen. Liz le confirma por radio que esa desviación no es normal. Sigue al segundo convoy. En el metro, Mike le cuenta todo a Katie. Le explica cómo cambió la estructura de propiedad de la empresa hace 2 meses, cómo movieron $100 millones a un laberinto de compañías fantasmas. Le entrega el USB. Justo en ese momento, Katie nota un hombre sospechoso. Lo jalonea hacia la salida de emergencia, pero es tarde. Un disparo le revienta la cabeza a Mike desde atrás. Katie corre sin mirar atrás. El asesino casi la alcanza, pero ella recuerda la pistola que James le dio. Dispara y lo mata. Tiembla, pero no se detiene. Sube a la superficie. En la calle, otro hombre se acerca sacando un arma del abrigo. Ella se queda paralizada. Antes de que dispare, su cabeza explota hacia atrás. James lo ha batido desde lejos. La arrastra a un halcón. Le pregunta por qué Steve quiere matarla. Ella le cuenta todo lo que sabe. RD-4895. Los 100 millones. La compra de la farmacéutica. Las pruebas con su equipo. James escucha, casi en silencio. Solo le interesan los nombres. El dinero es la sangre de sus hombres transformada en acciones. Siguiendo el rastro de los accionistas, podrá encontrar a todos los responsables. Saca su lista y le pide que escriba cada nombre que recuerda. Katie intenta convencerlo que ella podrá exponerlos con periodismo, que la justicia debería ser en tribunales, no a punta de bala. Pero él ya cruzó esa línea. Sabe que el sistema protege a los poderosos. Le quita el USB sin pedir permiso, se lo guarda y se va. Por teléfono, le pide a Ben que rastree todos los nombres y movimientos ligados a RD-4895. Ben se da cuenta de lo grande que es el escándalo. Demasiada gente importante está involucrada. Intenta detener a James, pero él solo le pregunta, ¿puedes hacerlo o no? Ben responde que sí, y eso basta. Cuando recibe el informe, James confirma algo aún más doloroso. Cada nombre que ya ha tachado estaba conectado al proyecto, y los que faltan son altos mandos SEAL, oficiales que se supone debían proteger a hombres como él. La rabia se mezcla con desilusión, pero no se detiene. Su siguiente objetivo es Steve, y su forma de llegar a él será brutal, cuidadosa y pública. Construye una bomba artesanal, usando químicos que le trae Liz. Planean con precisión para evitar víctimas civiles, cortes de tráfico, distracciones, puntos muertos en la ruta de Steve. Llega el día. Steve sale por la puerta principal de Capstone, rodeado de periodistas y guardaespaldas. Katie y un agente del FBI están cerca, tratando de evitar que algo se salga de control. Liz parquea su coche en un cruce clave, creando un perímetro de seguridad improvisado. Tony nota que algo raro pasa con ese vehículo y se acerca sin saber que camina hacia la trampa. Desde su auto,
James ve el convoy y a Katie en la escena. Un segundo después, aprieta el detonador. El coche de Steve explota. Cristales, fuego, gritos. James sale con un M4, lo monta en segundos y se convierte en un ejército de uno. Se mueve entre coches, dispara con precisión quirúrgica, derriba guardaespaldas uno tras otro. El FBI llega siguiendo el sonido de los disparos. Steve intenta escapar, herido en el brazo. Ve a James avanzar entre el humo, como un ángel de la muerte. Pide clemencia. No la recibe. James le dispara en la cabeza a quemarropa. Fin de Stephen Horn. Antes de irse, ve a Katie en el suelo. Se asegura de que no esté directamente implicada. La deja fuera de su guerra. Llama a Liz, coordinó un punto de encuentro, roba una pick-up y huye. La policía lo persigue. James decide alejarlos de Liz y de la ciudad. En una curva, los pinchos revientan las llantas, abandona la camioneta, corre al bosque. Un tiroteo ciego sacude los árboles. Cuando cesa, la comandante avanza. Solo hay sangre en el suelo. En la pickup encuentran algo más, su medicación. James acaba de perder lo único que mantenía su mente medio estable. Herido, sangrando, se esconde en una cabaña de guardabosques. Encuentra un teléfono, un mapa, algo de desinfectante. Se cura la herida como puede hasta darse cuenta de que las pastillas no están. Su mano derecha tiembla sin control. Cada paso que da hacia la venganza también es un paso hacia su propia destrucción. Mientras tanto, Tony lidera una operación de búsqueda con perros y un escuadrón especial. En medio de la tormenta y la niebla, James se oculta en un cañón angosto. Saca un dibujo de su hija, su familia, tomada de la mano. Con dedos ensangrentados, tacha el nombre de Steve en su lista. Quedan 3 más, 3 oficiales SEAL de alto rango. Tal vez la única razón por la que sigue en pie es esa, la memoria de su esposa y de su niña. Al amanecer, Tony se reúne con un equipo de fuerzas especiales. Cuando les explica a quién persiguen, el silencio es pesado. Uno de ellos dice lo que todos piensan. He servido con él. Ese hombre es una leyenda. Un grupo como el nuestro no es rival para él. Tony se queda solo con quienes están dispuestos a dispararle. Suben al helicóptero, buscan por aire y por tierra. James, viendo el helicóptero, enciende su móvil a propósito, deja un rastro. Los soldados siguen la señal, se internan en el bosque, se cubren unos a otros. Encuentran el teléfono al pie de un árbol. En ese instante, James activa una granada de humo. El humo los envuelve. De la nada, James aparece, golpea, rebata un morral táctico y se esfuma entre la vegetación. Con las baterías del equipo crea falsos puntos de calor para engañar a los sensores del helicóptero. Trepa la montaña. Desde lo alto tiene a Tony en la mira. Puede matarlo de un disparo. Aprieta el gatillo hasta la mitad y suelta. Cuando el equipo llega a la cima, solo encuentran una vaina de bala sobre una roca. ¿Qué significa esto?, pregunta uno. A que pudo matarte y no lo hizo, responde otro. James cuelga de una pared de roca escalando sin cuerda. Su mano tiembla, casi cae. Logra subir, calienta una hoja metálica con una bengala y cauteriza su herida. El dolor es tan brutal que se desmaya. En medio del desmayo, sueña con su esposa, con un radio al lado de la cama, con una vida que ya no existe. La voz del recuerdo cambia. Ahora es Tony pidiéndole que se rinda, que no mate inocentes. James contesta frío. Ningún inocente ha muerto por mi mano. Cuando termine mi lista, paro. Al despertar, sigue avanzando. Llega a una zona de bosque quemado. Allí se le ocurre un plan. Cava, entierra explosivos, conecta cables. Cuando el dron pasa sobre él, lo derriba a tiros. Poco después lo rodean 2 escuadras. James levanta el detonador. Les advierte que se alejen. No hay salida. Recuerda las caras de su familia, de sus hombres, su lista de nombres. Suelta el gatillo. La montaña explota. Una luz arrastra a árboles, rocas y cuerpos. James cae con todo. Semienterrado, logra salir. Ve una mano asomando entre los escombros. Podría irse hacia el río y escapar. Pero regresa. Saca a Wilson, malherida, pero viva. Los soldados llegan y solo encuentran a ella. De James,
Ni rastro. En las noticias lo dan por muerto. Liz ve el reporte en la tele. Cree que lo perdió. Hasta que una voz suena detrás de ella. Es James, empapado, agotado, pero vivo. Ella lo saca en un barco y lo deja mar adentro. Él le agradece y se lanza al agua. En otra costa, Ben lo espera. Tienen la última parte del plan que ejecutar. Los 3 oficiales SEAL implicados entran en pánico. Howard quiere huir. General Piller, el más alto rango, se siente intocable. Tengo 5,000 marineros listos para matarlo, se burla. No sabe que James y Ben ya están cerca. Ben espera a Howard en la puerta de su casa. Lo secuestra. Toma como rehenes a su familia. La oferta es simple. Si coopera, su esposa e hijos vivirán. Howard acepta con el miedo tatuado en la cara. Mientras tanto, Katie intenta publicar su reportaje sobre James, el proyecto RD 4895 y la conspiración. Se lo manda a un amigo editor que le promete que será tendencia en 1 hora. Pasa el tiempo y nada. Lo llama, él dice que nunca recibió el archivo. El vacío digital es también una forma de censura. Ella siente el peligro. Empieza a empacar, pero es tarde. La secretaria de Defensa aparece en su casa, tranquila, segura, como si tuviera todo bajo control. Katie entiende el tamaño real de lo que ha tocado. Esto ya no es una empresa y un par de oficiales, es el corazón del poder. Sabiendo que no escapará, le manda un último mensaje a James, el nombre de la secretaria. La última cadena en la escalera. Esa noche, Howard se reúne con el general Piller, temblando. Le entrega un teléfono. Del otro lado, se oye la voz de James. Piller se ríe, lo insulta, le dice que no puede hacerle nada. James responde con algo muy sencillo. 2 bombas. Eso es todo lo que necesito. Howard se abre la jaqueta, lleva un chaleco explosivo. La arrogancia de Piller se derrumba. Intenta negociar, menciona que hay alguien por encima de él, que puede darle el nombre. James ya lo sabe, la secretaria de Defensa. Pulsa el detonador, la explosión mata a ambos. Ahora solo queda un nombre en su lista. La secretaria, sabiendo que James viene, se refugia en una casa segura en la costa, protegida por mercenarios de élite. Contrata equipos privados para traer a James y matarlo fuera de cualquier registro oficial. Lo que ninguno sabe es que Tony y sus hombres también se dirigen ahí, con órdenes de protegerla o detenerlo. Y que Ben y James se aproximan desde el mar, listos para el último asalto. Apagan las luces. Ben se coloca como francotirador cerca del faro. James se sumerge y sale desde la orilla. Ben vuela una lancha de patrulla como distracción. Las alarmas suenan. Tony y su equipo desembarcan y se presentan. Terminan combatiendo junto a la seguridad privada sin entender del todo para quién están peleando. En medio de la oscuridad, Ben va tumbrando focos. James se mueve como una sombra. Va eliminando guardias uno a uno, entra por la parte trasera, lanza granadas de humo y limpia habitación por habitación. Solo queda un guardia. Lo obliga a abrir la puerta final y luego lo ejecuta. Dentro lo espera la secretaria de Defensa y Katie. Katie se pone frente a él. Sabe que si James mata a una secretaria de Estado delante de testigos, no habrá vuelta atrás. Le suplica que si la mata a la línea ya no se podrá cruzar de regreso. La secretaria mira de reojo un arma en el dragón. Katie sigue hablando. Pero Lorraine entiende algo muy claro. Si vive, será juzgada, humillada públicamente, pasará décadas en una celda. Prefiere tener el control del final. Toma la pistola y se pega un tiro. La última línea de su lista se borra sola. Cuando llegan los refuerzos, solo encuentran el cuerpo de la secretaria y a Katie con vida. Afuera, Tony apunta a la espalda de James, que se aleja hacia el mar. Le ordena rendirse. James deja el arma en el suelo, pero sigue poniéndose el equipo de buceo. Antes de zambullirse, dice una sola frase. Ella está muerta. Tony entiende algo profundo. James es la víctima de todo esto. No es un monstruo irracional, sino el resultado de una cadena de decisiones deshumanizantes. Baja el arma y lo deja ir. En las escenas finales, Katie publica al fin la verdad. El escándalo sale a la luz. Justo entonces le llega un mensaje de James. Falta un nombre. Un último titiritero. Ella duda y se lo envía. La cámara nos lleva a un barco. Ben sube después de practicar surf. Al entrar a la cabina, encuentra a James esperándolo. El último nombre de la lista
es el suyo. James le pregunta por qué, si todo fue por dinero. Ben confiesa que Pilar le dijo que James y su equipo tenían tumores terminales, que dejarlos podrirse en hospitales sería cruel, que morir con honor en combate era mejor. Con esa mentira, Ben aceptó manipular la inteligencia, enviar a su propio hermano de armas directo a la emboscada. Nunca tocó el dinero, se apartó del proyecto, pero el daño ya había sido hecho. James le apunta a la cabeza. Y entonces la historia corta. Lo vemos después, solo, en un bote, con un dibujo de su familia en la mano, lleno de nombres tachados. Besa las figuras de su esposa y su hija y deja caer el papel al mar. Todos los demás tenían escena de muerte. Ben, no. Todo indica que, al final, James lo perdona. Y tal vez ese gesto, no matarlo, es lo más humano que le queda. Porque la pregunta que queda flotando no solo es si se hizo justicia, sino ¿cuánto de James murió en el camino? Aquí la serie nos habla de muchas cosas a la vez. Por dentro es la historia de un hombre deshecho por el trauma, la culpa y el duelo. James no solo lucha contra enemigos externos, lucha contra su propia mente, contra un tumor que le roba confianza en sus recuerdos, contra la sensación de que ya no pertenece a ningún lugar que no sea la guerra. Psicológicamente, la Terminal List nos muestra cómo el dolor no elaborado se puede convertir en una lista de enemigos a destruir. Cuando te arrebatan a quienes amas y nadie responde, la venganza parece una forma de ordenar el caos. Pero cada nombre que tacha lo deja más vacío. Es como si la serie nos preguntara, ¿qué queda de ti cuando haces de tu dolor un proyecto de vida? A nivel social y sistémico, la historia es una acusación directa. Habla de un sistema que se beneficia de los cuerpos y mentes de los soldados y luego los desecha. Una farmacéutica, altos mandos, una secretaria de Estado, todos dispuestos a experimentar con quienes dicen honrar en discursos patrióticos. Aquí el enemigo ya no es un grupo terrorista en Siria, es una red de intereses económicos que decide quién vive y quién muere en nombre del progreso, de las acciones, de los bonos de fin de año. La serie nos recuerda que muchas veces el peligro más grande no está allá afuera, sino en las estructuras que deciden qué vidas son sacrificables. Y en el fondo hay una capa más filosófica, la de la responsabilidad y la culpa. James se mueve en un terreno gris. No es un héroe puro, ni un villano total. Mata, tortura, manipula, pero casi nunca toca inocentes. Su brújula es simple. Si estuviste en la mesa donde se decidió sacrificar a su equipo, tu nombre entra en la lista. Ben ocupa un lugar especial. No lo movió la codicia, sino una lealtad mal dirigida, una fe ciega en la autoridad. Y eso abre otra pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones terribles se toman cada día, no por maldad pura, sino por obediencia, miedo o autoengaño? James, con el tumor en la cabeza, mezcla recuerdos, alucinaciones y hechos reales. Y si lo piensas, algo de eso nos pasa a todos. Nos contamos historias para sobrevivir, para justificar lo que hicimos o lo que nos hicieron. La diferencia es que él tiene armas, entrenamiento y nada que perder. Tal vez tú no has vivido una guerra, ni has perdido a alguien en circunstancias tan extremas, pero quizás sí conoces la sensación de que algo fue profundamente injusto y nadie va a responder por ello. Un despido, una traición, una enfermedad, un accidente que nadie asume. Cuando eso pasa, es tentador hacer tu propia lista mental. Personas a quienes culpar, instituciones a las que odiar, nombres que merecerían pagar. Y sí, hay responsabilidades reales. No se trata de justificar a nadie, pero la serie nos parece decir algo más. Si toda tu identidad se reduce a quien has sido dañado, terminas viviendo solo para devolver ese daño. Y en ese proceso, te vas borrando a ti mismo.
La pregunta incómoda es, ¿qué haces con tu dolor cuando nadie te pide perdón? ¿Cómo eliges que te marque? ¿Como una herida que solo sangra? ¿O como una cicatriz que, aunque duela, te recuerde que sigues vivo? No se trata de romantizar el sufrimiento, ni de perdonar y ya. Se trata de reconocer que la venganza quizá alivia por segundos, pero no reconstruye una vida. James mata a casi todos los responsables, y aún así, sus muertos no regresan. Si estás cargando con rabias antiguas, con injusticias que siguen dando vueltas en tu cabeza, tal vez esta historia sea una invitación a hacerte otra pregunta. ¿Qué parte de tu vida quieres seguir construyendo alrededor de eso? ¿Y qué parte quieres recuperar para ti? Porque sí, el mundo puede ser profundamente injusto, pero tu valor no se define solo por lo que otros te hicieron, sino por lo que decides hacer con aquello que te rompió. Si llegaste hasta aquí, gracias de corazón por acompañarme en esta historia. En Resumen Cine, nos encanta no solo contar la película, sino usarla como espejo para pensar la vida. Si quieres que analicemos tu película o serie favorita con este mismo enfoque, mezclando relatos, psicología y un poquito de filosofía aterrizada, déjalo en los comentarios. Y si este video te hizo sentir, pensar o recordar algo importante, te invito a suscribirte y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo análisis. Y mientras tanto, cuida tu mente, cuida tu corazón y cuida muy bien qué nombres escribes en tu propia lista.